El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. Octavio Paz. Con el permiso de la presidencia, señoras y señores legisladores, el 2014 es el año de Octavio Paz, no solo en México, sino en muchos países del mundo están celebrando el centenario del natalicio del mexicano más universal del siglo XX. El próximo 31 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento del maestro Octavio Paz. La Cámara de Diputados ha decidido, en forma por demás generosa y digna, ofrecer un homenaje a nuestro Nobel de Literatura. Nueva Alianza reconoce la sensibilidad de la Comisión de Gobernación al aprobar la iniciativa de decreto para que el Congreso de la Unión declare 2014 año de Octavio Paz, así como la Comisión de Cultura y Cinematografía, que emitió la opinión favorable. El presente dictamen es la primera pieza del homenaje de esta Cámara de Diputados a Octavio Paz. Muchas personas podrían preguntarse, ¿por qué el Poder Legislativo rinde homenaje a Octavio Paz? La historia reciente nos responde. La transición democrática mexicana, aún inacabada, se debe en buena medida a las ideas de Octavio Paz. Sus críticas sin concesiones a los rasgos autoritarios del régimen durante las últimas décadas del siglo XX, tales como el patrimonialismo, la escasa representatividad de las instituciones, el corporativismo y la estrechez de libertades, fundamentaron el reclamo democrático de la sociedad mexicana. La pluralidad y representatividad del Congreso de la Unión, en términos de la cuenta larga de la historia que fascinaba a Paz, apenas está empezando. De igual manera, el ideal republicano de la división de poderes, que era otro de sus postulados principales, se inició en términos efectivos a partir de 1997. Octavio Paz pensaba que la ideología convierte a las ideas en máscaras que ocultan al sujeto y, al mismo tiempo, no lo dejan ver la realidad. Máscaras que engañan a los otros y nos engañan a nosotros mismos. Su pensamiento siempre estuvo dispuesto al debate y a la discusión de ideas y posturas políticas. Hasta el último momento, Octavio Paz mantuvo una postura crítica contra los fanatismos ideológicos. Quizá a ello se deba que los intelectuales y los políticos de México, su México, hayan tenido en su momento diferentes rencillas con él, debido a su aguda pluma que desestabilizaba sus certezas y denunciaba sus privilegios. Paz decía que nada hay sagrado o intocable para el pensamiento, excepto la libertad de pensar. La libertad del saber es, ante todo, crítica, desde la izquierda y desde la oposición, desde la institucionalidad cultural y desde los márgenes artísticos, abundaron las descalificaciones hacia Octavio Paz, motivadas por sus señalamientos. La Comisión Especial para conmemorar el centenario del natalicio de Octavio Paz surgió de la doble necesidad de reconocer su gran aporte a la reflexión crítica sobre México y a la vez reivindicar la vida y la obra del personaje cultural
más emblemático del siglo XX mexicano. Las grandes transformaciones históricas de los últimos 30 años en México y el mundo coincidieron con la visión de Octavio Paz. Su pensamiento fue visionario y su inteligencia indomable, lo que le permitió vislumbrar los elementos del cambio escondidos en contradicciones del momento. Octavio Paz, ante todo, fue un poeta. Su pasión central fue la poesía. Fue un combatiente. Criticó los dogmas, objetó los fanatismos, fustigó todo tipo de autoritarismo. No obstante, decía, el combate transformador, la batalla revolucionaria que revela al otro y propicia el encuentro fundacional, tiene como arma la poesía. Compañeras y compañeros diputados, Octavio Paz decía que los principios dejan de ser ideas y se convierten en fuerzas históricas cuando se encarnan en realidades sociales concretas. Para entender y comprender esas realidades, la poesía y el pensamiento son los instrumentos más apropiados, como nos enseñó el maestro Paz. 2014 es el año de Octavio Paz. Todos los años y todos los días deben ser el tiempo de la poesía, el pensamiento y el diálogo, porque estos atributos construyen nuestra libertad. Conocer, reconocer, difundir y sobre todo leer a Octavio Paz es la mejor forma de conmemorar a nuestro máximo poeta. Es cuanto, diputada presidenta.